Bienvenidos todos a el conversatorio sobre seguridad operacional. El nombre de la Fundación Pascual Bravo y de la Institución Universitaria Pascual Bravo, le damos la bienvenida a este conversatorio que va a ser un espacio y un encuentro para reflexionar en torno al cuidado de la vida en la línea 1, 2 y O de los buses del Metro de Medellín. Pero cuando hablamos de seguridad, tenemos que hablar es de cómo tomamos decisiones. ¿Qué es lo que hacemos para que no ocurran accidentes ni incidentes? ¿Cómo nos preparamos efectivamente y nos anticipamos a esos riesgos que se nos pueden presentar en la vía? Y para ello es muy importante que cada persona que hace parte de la operación, desde la parte administrativa, desde la parte de coordinación, desde quienes hacen el seguimiento a los vehículos, desde los operadores, pero también desde los usuarios y desde los ciudadanos, tenemos que tener una corresponsabilidad en saber que esas vías son seguras en la medida que cada uno de nosotros nos protegemos, pero que también esas vías son seguras cuando somos capaces de comprender y de entender qué es lo que pasa en esa operación. Sabemos que nuestros buses, cuando salen de un punto A un punto B, tienen un montón de externalidades. Esas externalidades no solamente tienen que ver con la operación, que el vehículo se averíe, que haya algo en la vía, sino también un montón de elementos de la vida cotidiana que hacen que efectivamente se nos puedan presentar riesgos. Un peatón que cruza donde no debe cruzar, el perrito que pasó corriendo, el balón que salió de una cancha de fútbol, una señalización que se cayó, un tubo que se reventó y muchos más. Esas externalidades afectan la movilidad, pero también afectan la seguridad de las personas. Entonces, el día de hoy, sin más preámbulo, los invitamos a escuchar. Vamos a iniciar con Diego Valderrama. Él es ingeniero de control de la Universidad Nacional y especialista en gerencia del mantenimiento de la Universidad de Antioquia. Tiene más de 10 años de experiencia en la gestión de seguridad operacional aplicada a diferentes sistemas de transporte masivo, especialmente en la aviación y en sistemas férreos. Ha trabajado en la implementación en sistemas de gestión de la seguridad operacional desde sus inicios del proceso en diferentes entidades. Participó en el equipo de vigilancia y el cumplimiento de la SMS en el Metro de Medellín. Actualmente, Diego es docente de la Institución Universitaria Pascual Bravo en gestión preventiva y desarrolla proyectos tecnológicos para la gestión en diferentes tipos de riesgos en las empresas. Bienvenido, Diego. Listo, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Como ya la compañera les dijo, mi nombre es Diego Valderrama, yo soy profesional ya hace más de 10 años en diferentes ámbitos. Yo me he enfocado en la seguridad operacional particularmente, en el sector aéreo y pues actualmente en el Metro de Medellín. No hago parte de seguridad operacional en este momento, pero sí hago parte pues de la gestión preventiva, ya de gestión de otros riesgos. El día de hoy en este espacio quiero contarles, digamos como introducción a lo que vamos a ver enseguida a través del trabajo que hace Fundación Pascual Bravo y al trabajo que hacemos en la parte académica, sobre un poquito sobre la gestión de riesgos operacionales y cómo eso aplica a los sistemas de transporte masivo. Aquí pues un poquito, no es por, digamos, el caso de que, mire, muchas fotos y mucha experiencia, no, es como mostrar, venga, yo tuve la fortuna también de estar en el aeropuerto, de estar en el metro, y es más, es un concepto de que este tema del transporte masivo es conocerlo. Esa gestión desde la seguridad operacional es cómo funciona el sistema, porque a veces olvidamos que no es solamente conducir un bus, es solamente conducir un tren, es solamente operar un avión, más un concepto de entender cómo funciona, porque eso es parte de lo que es seguridad operacional. Y entonces viene un concepto sencillo, digamos que en este espacio es entender qué es un riesgo, qué es eso que nos afecta o que nos hace un daño. Hay muchas definiciones, no me quiero detener como con una parte muy técnica, y básicamente es que es un riesgo, es cualquier evento que nos pueda generar una afectación, en este caso relacionado a dos datos. ¿Este es el puntero? No sé si esto ni siquiera si es puntero. El concepto de que básicamente es la frecuencia o la probabilidad de que algo ocurra, que me genere algún daño y qué tanto daño me genere. En el caso, digamos, de aviones, para que lo tengan en un concepto sencillo, ¿cuál es la probabilidad de que en el aeropuerto de José María Córdoba yo tenga una ingesta en un motor de un ave? Por ejemplo, uno dice, la probabilidad, listo, digamos que en Río Negro hay un control, digamos, no hay tantos pájaros, no hay tantas manadas, depende mucho de la época. Uno dice, no, la probabilidad puede ser baja.
Pero ¿cuál es el impacto? El impacto que poner en un avión de 200 pasajeros, 180 pasajeros que tiene un Airbus A320, por ejemplo, ¿cuánto me puede afectar eso? Eso puede hacer que de pronto el avión se pueda caer o que las personas queden heridas o que el avión incluso quede inoperativo. Eso es el análisis que se hace desde la gestión de la seguridad. Entender esos elementos que llevan a que yo tenga un riesgo. O sea, cuál es la frecuencia que yo tenga y cuál es el impacto que eso tiene. Ejemplo, hablando, digamos, por ejemplo, de la conducción de buses. ¿Cuál es la probabilidad de que en una ciudad como Medellín, con problemáticas, digamos, de habitante de calle, una persona de estas ingrese a la troncal? La probabilidad puede ser muy alta. ¿Cuál es el impacto? Uy, el impacto social es complejo. El impacto en el bus, digamos, puede ser menor o de menor medida. ¿Cuál es el impacto psicológico en el conductor? Entonces son cosas que es como la parte de lo que es la gestión del riesgo y es donde inicia el proceso, digamos, de seguridad operacional, ¿cierto? Nosotros entonces tenemos esa diferencia, que es un peligro y que es un riesgo. Porque el peligro como tal es solamente los eventos, como les digo, como les decía, el pájaro, el habitante de calle, el daño de la carretera, el daño en un motor, son los peligros. El riesgo, como les decía, es el análisis ya más profundo. ¿Cómo me afecta eso y qué tanto impacto tengo? ¿Por qué? Porque si no hago ese análisis, pues para mí todo es un peligro. Yo podría decir, un lapicero es un peligro. Yo tengo un lapicero aquí y si yo me caigo encima del lapicero y me cae en el ojo, eso podemos discutirlo y digo, pucha, eso es un riesgo alto porque el impacto que me da en el ojo es altísimo. Pero la probabilidad de que eso ocurra, eso ya es otra cosa. Entonces miren que no es analizar peligros, es analizar riesgos. Yo tengo que evaluar los riesgos como tal. Porque yo peligros, insisto, me puedo inventar 50. En la troncal de bus me puedo inventar los que yo quiera. En los sistemas férreos, en los aviones me puedo inventar el que yo quiera. Pero no se trata solamente de identificarlos, sino de analizarlos. Y es donde viene como lo que es la magia de lo que es seguridad operacional. ¿Listo? Seguridad operacional es ese concepto, es ese estado donde yo trato de disminuir, ojo con el término disminuir, la probabilidad o el impacto de que uno de esos riesgos pues me afecte la operación. Yo no digo eliminar, eso es importante dejar eso claro. Desde riesgos, desde seguridad operacional, es imposible hablar de que no. El riesgo de que un pájaro se me meta en un motor es cero. Eso es imposible. ¿Listo? En buses es imposible que yo pueda decir, no, es que el riesgo es cero de que un habitante de calle se me meta. Eso no va a pasar nunca. Yo no puedo analizar eso de esa manera. En riesgos, nosotros analizamos los riesgos en base a que yo disminuya esa probabilidad. Voy a poner equipos para proteger el aeropuerto, un ejemplo, pues un ejemplo exagerado. Voy a poner mallas para que los pájaros no entren, o voy a cortar todo el pasto para que los pájaros no estén por ahí, o voy a poner un halcón que los esté persiguiendo. Estoy haciendo obviamente un ejemplo de cómo se evalúa el riesgo. El punto es entender que yo no puedo disminuir eso a cero. O sea, eso es como dejarlo eso claro. Y también tiene que ver con un tema de que es una interacción humana. Y los seres humanos, digámoslo desafortunadamente o afortunadamente, somos falibles. El ser humano se equivoca y es normal. O sea, nosotros no podemos pretender que un ser humano es perfecto. Que el piloto tiene buena formación, tiene 15, 20 años, miles de horas de vuelo y desafortunadamente eso, con mucha experiencia y con lo que sea, ha llevado a accidentes. Ejemplo sencillo que ustedes conocen, todo el mundo conoce, el accidente chapecoense, entendiendo pues como la situación completa. Uno, por ejemplo, interesante que no muchos conocen, el accidente de Santiago de Compostela, no sé si lo conocieron, un tren que por allá en 2013 se descarrila. En este caso, iba haciendo su recorrido y miren cómo el tren descarrila. Listo, más o menos unos 80 muertos, unos 100 y pico de heridos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Uno dice, uy, ¿qué pasó en ese accidente? Y básicamente era una zona, por ejemplo, de circulación de trenes que era de máximo 80 kilómetros por hora. Y el conductor iba a 190, para que den una idea de lo que sucedió. Entonces uno habla de este proceso y dice, no, uy, culpa al conductor. ¿Cómo se le ocurre ir a más de 100 kilómetros por hora? Irresponsable. Para la cárcel, pues cualquier tipo de cosas. Afortunadamente o desafortunadamente, me van a entender enseguida por qué uso ese término, el conductor quedó vivo. Listo, el conductor quedó vivo. ¿Qué pasa con eso? Entonces el conductor puede contar la historia. Se identificó, por ejemplo, haciendo un análisis un poquito más profundo, me estoy adelantando, que esa zona, por ejemplo, era el único tramo que había en todo ese sistema que no era automático. O sea, que la reducción de velocidad no era automática. Entonces tenía que estar el conductor muy atento. Y el conductor iba hablando por celular en ese momento. Pero la empresa lo permitía. Entonces, si me entienden el punto, como voy yendo, es que es fácil decir, es culpa del conductor, es culpa. Otro ejemplo sencillo, digamos para no irme muy lejos, que todos conocemos el chisme que salió, el accidente de chapecoense. Es que el piloto decidió no tanquear, para hacerlo pues en términos sencillos. Pero ¿quién toma esa decisión? El piloto la toma, ¿cierto? Pero ¿quién permite que eso ocurra? Listo, una norma que no es lo suficientemente fuerte para el tema,
¿Por qué no se detuvo en Bogotá? ¿Por qué salió desde Bolivia? Que él de hecho no iba a salir porque eso estaba por procedimientos de OASI. Eso es un tema que eso no es como, yo salgo con lo que yo quiera. Eso no es así o no debería ser así. Entonces yo decir un culpable, en este caso desde seguridad operacional, es entender que no podemos culpar a la persona, en este caso directamente. ¿Por qué? Porque las causas que llevaron a eso, hay un proceso más profundo. Y eso es lo interesante de seguridad operacional. Porque no es fácil. Porque insisto que ese análisis no es fácil. Les pongo un ejemplo sencillo para no hablar, digamos, de estos temas, que es algo que yo he discutido mucho en clase, lo discuto mucho en clase cuando hablamos de temas de seguridad, es si en una moto, un accidente de moto en la carretera, se pasó el semáforo en rojo y lo levantó un carro. Qué error tan complicado. Esa persona se equivocó y se murió. Qué pesar. Ese sí es descuidado porque no sigue las normas. Pero entonces uno empieza a analizar el proceso y empieza a identificar. No es que esa persona iba tarde para el trabajo. La noche anterior, la niña, el niño tenía que hacer un trabajo de la escuela y se quedó trasnochando. Y el jefe lo estaba molestando. Véngase pues, lo necesito ya, lo voy a echar si no llega. ¿Qué pasa con eso? Entonces, una condición es decir, listo, la persona se murió. ¿Qué pasó ahí? No, nada, se murió y qué pesar y la familia llora. Pero desde seguridad operacional es entender que eso no debería ser una culpabilidad. Desde seguridad operacional no culpamos personas, porque no podemos hacerlo, nosotros no somos abogados. Eso es problema, obviamente hay un tema de dolo y lo que sea, eso es obviamente normal. Pero desde seguridad operacional no podemos decir, es culpa del conductor por pasar ese semáforo en rojo. ¿Por qué se pasó el semáforo en rojo? ¿Por qué hay esa condición? ¿En la empresa o en el proceso había algo que controlara ese tema? ¿O no lo había? No lo había, es otra cosa. Pero quiero que entiendan esa parte, ¿listo? En este caso, como les decía, mitos y verdades de seguridad operacional, básicamente un mito es que cero accidentes, no vamos a tener accidentes, no va a haber incidentes. Eso es imposible. Estamos en un sistema complejo. Sistemas de transporte masivo, ¿listos? Aviación, buses, tranvía, cables, cualquiera de esto tiene interacción de muchos seres humanos, de muchos subsistemas. Es imposible pensar que no va a haber un accidente. Insisto, accidente no tiene que ver con que haya muertos, con que haya un tema de muchos heridos y muchos muertos. Ya que haya un daño en un bus, por ejemplo, que haya un daño en un sistema, es un accidente. Entonces siempre va a haber. Lo que pasa es que no lo podemos ver en la fatalidad de 180 muertos. Entonces no podemos ver que, te sacar un avión cada 8 días. No, pues tampoco. Pero sí entender que esas operaciones es normal que a veces pase algo. No, el avión no pudo salir, eso ya es un incidente. No, el avión se salió de pista, no hubo heridos, el avión quedó bien, pero sigue siendo un incidente. Entonces es entender eso, que van a ocurrir incidentes, es normal. Obviamente que no hay peligros, no es que no hay ningún peligro, yo estoy libre de peligros. En sistemas complejos, insisto, va a haber siempre peligros. Perdón. Como les digo, hay seres humanos. Con los seres humanos hay que entender que somos falibles y es normal. Hay que cumplir los reglamentos solamente. Yo cumplo los reglamentos y ya todo va a funcionar bien. Hay que entender que hay reglamentos que pueden estar mal especificados. ¿Listo? Hay reglamentos que no están bien estudiados. Un reglamento que existe hace 50 años y que todavía aplica ahora. Eso no es tan sencillo, hay que analizar cómo funciona eso. Y obviamente, cuando yo cometo un error o yo violo una norma, es lo mismo. No es que usted equivocó, no es que usted se pasó el semáforo. Nada, castigado, para la cárcel. O insisto, si se murió, se acabó el tema. ¿Listo? Por digo, en el accidentes aéreos, desafortunadamente, pasaba mucho. Estoy hablando de los 70, de los 80, de los 60. Un accidente aéreo. El piloto se murió, se acabó el problema. Ya, fue culpa del piloto. Pero ya fuimos identificando con los años, en los 90, en los 2000, que, no es eso, el problema no es el piloto, el problema no es el ser humano, es un proceso mucho más complejo, ¿listo? Que esas son las verdades. La eliminación de todos los accidentes es imposible, ¿listo? Eso sí, la muerte de gente, la pérdida de equipos mayores, eso se puede controlar. Pero que haya incidentes o accidentes es común. Las fallas seguirán ocurriendo, ¿listo? Siempre van a ocurrir porque son sistemas complejos, insisto, un motor, por lo mucho que yo le haga mantenimiento, los que conocen del tema de motores, de equipos, pueden fallar. ¿Por qué? Llámelo ahora el Espíritu Santo, llámelo como quiera, a veces las cosas fallan. Yo le hago lubricación, yo lo cambio y a veces falló. ¿Pero por qué? Porque los sistemas son así. Ahora un sistema eléctrico que también falla porque quiere, un electrónico que todavía es más difícil. Entonces son cosas que ocurren a veces, ¿listo? No podemos controlarlo. No hay actividad humana o sistema diseñado para que yo evite peligros o que yo evite errores. Yo recuerdo mucho cuando yo inicié el tema de seguridad, aquí para darle un poquito más de movilidad, que pronto me estoy tomando mucho tiempo, es que diseñaban sistemas de seguridad. Esto mucho tiene que ver con SST. De hecho, en sistemas férreos, por ejemplo, en Europa, juntan seguridad operacional con SST, con sistemas de seguridad y salud del trabajo. Entonces yo diseñé una máquina que va a poder evitar que alguien meta la mano. Tengo que poner 2 botones, un botón aquí y otro botón al otro lado que lo va a aplicar otra persona. ¿Para qué? Para evitar que alguien meta la mano a la máquina cuando está funcionando.
El ser humano es tan particular que es capaz de poner una escoba allá, que tenga el botón, para yo poder dar aquí el botón y que el compañero meta la mano. Porque así son, o así somos, mejor dicho. No es que nos guste el daño, lo que pasa es que queremos ser prácticos. Nosotros pensamos, no, salgamos de eso, yo quiero salir de ese problema. Porque es que mi jefe me está molestando, es que tengo afán, es que la empresa está en un problema grave, entonces me van a echar si no solucionamos el problema. Entonces la gente con tal de solucionar va a hacer esas cosas. Eso es lo que tenemos que trabajar mucho. Y ese es un problema, que es un tema de definición, sé que ustedes lo conocen mucho, el dilema de las dos P's. ¿Cuáles son los dos dilemas de las dos P's? Y es una frase muy importante. Lo hablo desde la aviación, por ejemplo. La aviación no es una beneficencia. La aviación no trabaja por obra del Espíritu Santo, por el amor a que los aviones vuelen. Las empresas de aviación trabajan por plata. Y eso a veces se nos olvida. En clase a veces se nos olvida. Entonces nos gusta decir a veces, no, es que la aviación es el sector más seguro, el sector que prioriza la seguridad. Si la aviación no generara plata, no estaría funcionando. Eso tener eso claro. Que a veces se nos olvida porque somos muy románticos. Y eso está bien. Visto que a uno le gusta la aviación y uno siente la aviación aquí, Oscar, que también lo ha vivido, uno siente aquí la aviación. Pero sabe que si una empresa necesita plata, va a priorizar plata. Y no lo malentiendan, simplemente que es un dilema que vamos a vivir. Entonces yo tengo siempre dos cosas, la producción y la protección. Si yo priorizo más en la protección, yo gasto más recursos en proteger, en evitar, digamos, que yo tenga un problema, me voy a quebrar. Es lo que la gente a veces no analiza. No, es que yo voy a poner que los conductores trabajen no más 4 horas. Un ejemplo, por ejemplo. Yo voy a que los conductores solo trabajen 4 horas, descansen 2, vayan a su casa, luego vengan a una charla no sé, de yoga, algo así, y después van a trabajar otras 4 horas. Eso en producción me estoy agotando. Los espacios, la formación, el tiempo, el personal que tengo que rotar, si me incapacita una persona y qué hago con el turno. Es algo que a veces cuesta entender. Uno habla mucho de la seguridad como un concepto. Sí, soy lo más seguro, mi prioridad es la seguridad. Hasta el día que no tengo conductores. Hasta el día que tengo 2 incapacitados y uno por, no sé, en cosas, en maternidad, un ejemplo. Entonces, ¿ay, cómo cubro? No, es que tengo que tener un conductor que esté bien descansado, que esté dormido bien. No, tengo otro conductor que terminó turno, venga, cúbreme, parece que estoy embalado. Y eso lo hacen. Y eso es un dilema, porque hay que entender eso. Yo no puedo dejar de producir, porque en este caso, si gasto mucho en producción y no protejo, hay un accidente. Pero si a la vez protejo mucho, pero no produzco, me quiebro. Es un dilema de analizar desde seguridad operacional, es ¿qué estoy buscando yo? Un equilibrio entre la producción y la protección. Yo sacrifico lo que más pueda en temas de producción para mantener la seguridad. Pero no nos mintamos, no puedo meterle toda la protección porque me quiebro. Y eso es bueno tenerlo claro. Desde seguridad operacional trabajamos mucho eso, ¿listo? ¿Cómo se gestiona entonces la seguridad operacional? Esto lo vamos a hablar un poquito ahorita con los compañeros de Fundación, nos contarán cómo es su sistema completo, que es un SMS, un Safety Management System, lo que llamamos un sistema de gestión de seguridad operacional. Listo, este sistema se lo inventó, en este caso, la OASI, que fue la entidad, en este caso, de aviación civil internacional, que dijo, vamos a organizar todos los sistemas de gestión de seguridad. Antes se llamaba esto, en los 70 se llamó seguridad aérea. Y después mutó a seguridad operacional. Y eso también ya lo tomaron los sistemas férreos, los sistemas de buses, los sistemas, digamos, como les digo, de transporte. Quisieron que yo pudiera tener una forma estructurada de tomar decisiones de seguridad. Que yo pueda tomar una decisión desde la gerencia y que aplique hasta la persona que está en el aseo. ¿Por qué? Porque esa persona del aseo está operando también, está dentro de las instalaciones. Si esa persona tiene una conciencia de seguridad operacional, me va a reportar, yo escuché algo que está mal hecho, o yo vi algo que está mal hecho. Y eso no es ser sapo, es entender el concepto de seguridad. ¿Listo? Que yo sé que eso es difícil, ¿listo? Un sistema de gestión de seguridad operacional es obviamente un PHBA que llama uno, un sistema de calidad como tal en un círculo. ¿Qué queremos evitar? En este caso hago aquí un ejemplo sencillito. Una conductora, en este caso de tranvía, esto fue en Rusia. No hay ninguna restricción, ella está conduciendo con su celular, deja de mirar obviamente la vía y pues obviamente se le olvidó qué pasaba y el tranvía descarrila. No hubo heridos, listo, no hubo heridos, afortunadamente, gloria a Dios, como diría uno por ahí. No es eso, listo, eso es un descarrilamiento de un tranvía. ¿Qué pasó ahí? Un error humano, listo, o una transgresión para ser más preciso, enseguida les demuestro la diferencia. El punto es que eso es lo que nosotros buscamos evitar. Este, por ejemplo, es otro también. Listo. Un avión esperando, obviamente, para salir. El compañerito no se identifica que el motor está prendido y vuela bastante lejos, por no decir otra palabra.
Afortunadamente no fue adelante que se lo traga. Esto ya es un poquito más feo. No recomiendo, no busquen videos de eso. Eso es bastante desagradable. No lo busquen. Pero va a eso. Listo. Entonces uno dice, ese muchacho es irresponsable, ¿cómo se le ocurre? Pero entonces va a un proceso más complejo. Él tiene tapoídos. Él recibe una formación de proteger sus oídos. Entonces él va a estar distraído. ¿Qué seguimiento hay a ese personal? ¿Qué seguimiento hay a que esta conductora sí use o no use pues no use celular? ¿Quién verificó que no? Es que esa persona tuvo un problema anoche, venía con un tema de la familia, entonces está pendiente, un ejemplo, perdón, hubo un temblor y estaba pendiente de la familia, cómo estaba respondiendo el afán, y le pasa eso. Culpa suya, usted es la responsable, usted responde, entonces está toda la cosa. Y eso no es seguridad operacional. El concepto más grande es lo que es todo este proceso de seguridad operacional. ¿Listo? Gestionar esos riesgos. Nosotros gestionamos e identificamos esos riesgos a través de una base de datos de errores. ¿Qué errores pueden cometer el personal? Un piloto. ¿Qué errores puede cometer un piloto? Prender un motor que no es. En el caso de los aviones más pequeños, alimentar con el tanque que no es, un ejemplo. Cosas por el estilo. Un conductor de buses, tenemos claro la lista, por ejemplo, de errores que puede cometer. Eso es bueno tener eso claro. La seguridad operacional es lo primero que construimos, identificar esos peligros. Esa cultura del reporte, como les decía, la persona del aseo, la persona conductor, el compañero, reporta esas novedades que identifica. Porque, insisto, en el día a día hay cositas pequeñas. Generalmente no hay un accidente. Al ejemplo de Chapecoense, ellos no es la primera vez que el piloto se venía sin el combustible. Él voló varias veces sin el combustible suficiente y nunca le pasó nada. Entonces, el que decía, me aguanta. ¿Está bien o está mal? Es un tema ya de análisis. El punto es que ya lo había hecho y le había funcionado. Ese día se le juntaron varias cosas. Ese día, desafortunadamente, no tuvo la suerte, entre comillas, de protegerse. Y eso es lo que tratamos de evitar. No podemos jugar con la suerte. No podemos jugar que un conductor cometa varios errores y después se cometa ahora sí un accidente. Listo. Va por ese lado. Entonces, ahí venimos el concepto de error humano. ¿Listo? Todos cometemos errores. Todos lo hacemos día a día. ¿A quién no se le ha quemado una arepa? ¿A quién no se le ha regado la leche? Los invito a que diga que no. ¡Uah! Muy teso, porque uno se distrae, uno está con otra cosa, me voltea y esa leche como se sube. ¿Listo? Porque come pan, es correcto. Y también se le puede quemar el pan, para acabar de ajustar. Que no se ha tropezado en unas escaleras. ¿Listo? Insisto que eso hay que entender, que como seres humanos es normal el error. No es algo extraño, ¿listo? Entender eso es que un error es cualquier acción humana, o omisión obviamente, que sobrepase un límite aceptable, ¿listo? Entender que el error obviamente es inconsciente. Yo no tengo la intención de hacerme daño o hacer daño o brincarme una norma, que es lo que a veces queda como esa duda, ¿listo? Lo que pasa es que los errores no todos son iguales, ¿listo? Hay unos errores que se definen como error, como les digo, yo quemé la arepa, yo no quiero, ay, qué rico comer arepa quemada, no creo, ¿cierto? Entonces uno piensa, no hay una voluntad de hacerlo. Un conductor, se le olvidó hacer la verificación. Yo no puedo decir, es que es no, o sea, se me olvidó hacerlo. Entonces, ¿cuál fue la causa de ese error? Hay unos temas ya de análisis, insisto que esto ya lo conocen mucho en fundación, del proceso, si es un error de conocimiento, si es un error de regla, hay diferentes tipos de errores. El punto es que es sin intención. Otra cosa son las transgresiones, que también son tipos de errores. ¿Cuál es la diferencia? La pasada de un semáforo en rojo. Yo sé que es una norma, yo sé que no debo pasármelo y me lo paso. Ya la pregunta es, ¿por qué se lo pasa? Entonces uno dice, por pendejo. No, esa no es la respuesta. Es, tengo afán, tengo un problema, estoy salvando una vida, que eso es lo que ve un conductor. ¿Por qué el conductor se pasó el semáforo de la 30 con la 80? No, es que traía una persona herida y tenía que llegar a los Alpes, un ejemplo, o tenía que llegar hasta Belén. Entonces, o es que tuvo un problema, tiene que alcanzar a llegar y se pasó el semáforo en rojo. Entonces mire que el análisis no va más allá de eso, va más allá de que entendamos que el ser humano va a cometer estas cosas. Entender es por qué lo cometen. ¿Por qué ese ser humano comete estos errores? ¿Por qué de pronto no descansó bien? ¿Por qué no durmió bien? ¿Los turnos suyos están bien diseñados? ¿La persona sí está descansando realmente bien? ¿La persona sí tiene seguimiento psicológico para esos temas? En la aviación esto es muy profundo. ¿Sí? Un piloto de aviación sí tiene esto muy trabajado. Ellos lo que son formaciones, lo que son trabajo en sitio, lo que son vuelos, ellos están muy supervisados, ellos están súper vigilados. Controladores aéreos, por ejemplo, ellos trabajan, como les decía, 4 horas, descansan 2. Ellos trabajan muy suave, pues suave en el sentido de que no es tan constante. A ellos no lo están presionando tanto porque eso genera estrés, eso genera posibles errores o transgresiones. Eso es lo que hay que entender desde este concepto, ¿listo? La pregunta, obvio, ¿alguien ha cometido un error? Todos lo hemos cometido y es normal. Insisto que hay que normalizar eso.
Como les decía, no me quiero detener mucho en esto. Los errores humanos tienen diferentes formas de evitarlos, o en este caso, de generar defensas. Poner reglas es una defensa muy sencilla. Entrenar al personal es otra defensa sencilla. Obviamente la supervisión, ¿listo? Y obviamente todo el tema tecnológico, ¿listo? Herramientas, mejores formas de conducción. Eso, insisto, que se va evaluando es en cada proceso. Ahí viene todo ese tema de la identificación de los peligros, en este caso de los riesgos también, y en este caso, por cada peligro, 300.000 peligros, ocurre un accidente. Insisto, el ejemplo chapecoense. ¿Cuántas veces hizo vuelos? ¿Cuántas veces tomó decisiones mal tomadas? 10, 15 veces. ¿Qué accidente hubo? 1. ¿Listo? Así es como funciona esto. Yo puedo dejar sumar varios errores y llevarlo hasta un accidente. Eso es lo que hay que entender, que yo puedo trabajar más fácil en estos casi accidentes o casi eventos y no llevarlos a que tenga que morir personas o dañarse equipos. Yo tengo aquí, identifiqué, hay un problema de mantenimiento en el bus, ejemplo. Aquí, lo identifiqué aquí, no se fue hasta un accidente. Lo reportamos, lo verificamos. Yo no reporto porque nadie me atiende, yo no reporto porque no me lo gestionan. Entonces me canso de reportar y eso empieza a subir hasta acá. Y allá cuando ocurrió el accidente, el conductor no quiso hacer la gestión, el conductor no reportó. ¿Por qué no reportó? Porque no hay una gestión. Eso es seguridad operacional. Y eso es una responsabilidad de la empresa. Hay que entender esa parte, ¿listo? No me tengo mucho porque por allí ya me están haciendo caras del tiempo, pero es la idea, que todos tenemos que continuar. Es el tema de que es la cultura del reporte. Viene a eso. Tenemos que evitar esto. Tenemos que evitar que las personas estén en este comportamiento. Me están pagando, yo estoy trabajando tranquilo. A tener un proceso de una cultura de seguridad y algo que se llama la disciplina operativa, que la persona esté en todo momento visible a eso. El problema es que hacer esto conlleva decisiones administrativas. Le estoy pagando bien, le estoy dando buenos apoyos, lo estoy acompañando, no lo estoy dejando solo. Eso depende mucho de la empresa. Hay que entender esto, que eso depende de la persona que opera. Eso no depende de la persona. Yo no puedo esperar que una persona me encanta lavar buses. No tengo por qué hacerlo. ¿Sí me entienden? Es un tema de un trabajo. Pero el valor de lo que él hace tiene un valor. Para él cumple una función, entonces démosle ese proceso. Va por ese lado, ¿listo? Obviamente viene, como dando como cierre estas cosas, cuando haya un cambio en la empresa, hay que hacer una gestión de ese cambio. No esperar que el ser humano se acomode solo. No, usted aprende, hágale que usted aprende solito. Y eso no es la idea. Seguridad operacional no se puede. Creo que es que desde Fundación lo han conocido muy bien y lo han trabajado muy bien. Pero entonces, ¿qué hacemos o para qué investigamos entonces o por qué hacemos esa gestión de seguridad operacional? Para aprender de lo que ya ocurrió. ¿Listo? Nuestras mamás, los que son, casi todos estamos grandes, casi todos tenemos más de 30, ustedes están más pequeñitos, pero los que tenemos más de 30 nos han dicho en la casa, estoy hablando de ellos, ustedes sí están más grandes. En la casa nos han dicho mucho, hasta que usted no le pase, no aprende. A todos les dijeron esa frase. El problema es que no podemos darnos ese lujo. En un avión no se puede darnos ese lujo. Yo no puedo darme el lujo de que un avión se me caiga, ya aprendí, para que no me pase. En un bus tampoco. Yo no puedo esperar a lastimar 50, 60 personas que caben más o menos en un bus de estos del metro, esperando de que, pues esperemos que pase a ver qué sucede. No, tenemos que aprender de lo que ya ocurrió para que no se repita. Eso es importante tenerlo claro y es una parte fundamental de la investigación. Para cerrar ese tema, la aproximación tradicional de la gestión de la seguridad era qué, quién y cuándo. ¿Qué hizo? ¿Quién lo hizo? Y en este caso, ¿cuándo lo hizo? Esas partes pasan a ser más secundarias. A mí me interesa es el por qué. ¿Por qué se pasó el semáforo? ¿Qué razón había para pasar el semáforo? Hay casos que dirán, no, porque quise. Válido. Esto ahí hay un tema complejo pues, de analizar. Pero ahora, como repito, casos que uno diga, ¿por qué se lo pasó? No, es que tenía afán, es que mi jefe, es que me están presionando. Y eso es bueno discutirlo. Seguridad operacional debe trabajar esas cosas. Y el cómo. ¿Cómo pasó? ¿Cuál fue el evento? Es que fue a las 8 de la noche. Se me cruzó, esos días recuerdo mucho un accidente con una persona en esas patinetas eléctricas. Se le cruzó el bus a las 8 de la noche. Yo no lo vi. Y entonces puedo evaluar de que venga, ¿por qué no frenó? ¿Por qué no hizo algo? Si fue a las 8 de la noche, yo no vi, sin casco, sin reflectivo, sin nada. ¿Cómo puedo evaluar esa investigación? ¿O cómo puedo evaluar esa gestión de ese riesgo? No puedo evaluarla y decir, sí, muy mal hecho. Próxima vez, mucho más cuidado. Eso no sirve de nada. Mire que hay una gestión un poquito más grande. Eso es lo importante desde este tema de la gestión y obviamente estos procesos. Y obviamente, se da para cerrar, el tema de la promoción. De que la seguridad operacional no es un concepto de solamente el encargado de seguridad operacional o el gerente. Es un concepto para toda la empresa. Si llegamos a ese tema, si llegamos a ese punto, la seguridad operacional es un tema que sale natural, va saliendo natural. Porque si yo tengo una buena formación, tengo
un buen salario, tengo un buen proceso con las personas, ellos van también a funcionar. Hay personas que no, eso es normal, pero insisto que mientras tengamos ese proceso, el sistema de gestión de seguridad operacional va a funcionar. ¿Listo? Señorita, continuamos. Muchas gracias a todos por el tiempo. Cualquier duda, con mucho gusto. Muchas gracias, Diego, por esta intervención y porque a través de ella nos ayudas a comprender que la seguridad operacional es un sistema que integra la prevención, el conocimiento técnico, la gestión del riesgo y las decisiones conscientes, que fue lo que más trato de decirnos como en toda en toda la exposición, que hay que ser muy conscientes de cómo actuamos, qué hacemos y cuando se presenta algo también qué decisiones tomamos. Entonces la seguridad operacional, a manera de frase de cierre, es un acto consciente de cuidarnos y cuidar al otro. La seguridad operacional además avanza cuando dejamos de actuar únicamente después de los hechos y consolidamos una cultura preventiva capaz de anticipar fallas, reconocer señales y mejorar las respuestas frente al sistema y frente a la situación. Para continuar con nuestro conversatorio sobre seguridad operacional, acabamos de tener la participación de Diego desde el enfoque tanto de la institución universitaria como de toda su experiencia a través de la aviación y del sistema Metro, y además del apoyo y del acompañamiento que hace al sistema operativo de la línea de buses. Vamos enseguida entonces a tener a Luis Benítez y a Nelson Cardona de la institución que en nombre de la Fundación Pascual Bravo van a estarnos acompañando en este conversatorio desde la mirada de la seguridad operacional en la línea de buses 1, 2 y O del Metro. Entonces invito a Luis Benítez. Luis es ingeniero industrial, especialista en seguridad y salud en el trabajo, lleva más de 12 años de experiencia en el sistema de transporte público masivo de la ciudad, específicamente ocupando diversos cargos operativos que le han permitido ir adquiriendo esos conocimientos para acompañar la operación de la línea de buses y sobre todo para trabajar en los temas de seguridad y movilidad. Actualmente se desempeña como el administrador del convenio de la línea de buses 1, 2 y O del Metro de la Fundación Pascual Bravo y siempre está trabajando desde la mejora continua de ese servicio y con ese enfoque de eficiencia, seguridad y calidad en el servicio del transporte. Lo va a acompañar como su compañero de seguridad operacional, Nelson Alonso Cardona, quien trabaja con la institución universitaria Pascual Bravo, pero también trabaja en la Fundación Pascual Bravo. Él es el líder de seguridad operacional, él es tecnólogo en mecánica de motores diésel y administrador en seguridad operacional. Tiene una experiencia de más de 10 años en el área de atención de emergencias, como bombero en la línea de fuego, instructor de diferentes temáticas en el entorno bomberil y comandando accidentes y encargado de la gestión, mantenimiento y operación de vehículos y equipos de emergencia. Coordinador de la línea de buses en la organización desde el inicio de la operación en el 2011 y lo mantenemos todavía vigente en nuestra fundación acompañando ese proceso de operación. Entonces creo que ha sorteado toda la historia de la línea de buses en esta ciudad y lo invitamos muy especialmente junto con Luis para que nos acompañen viendo la seguridad operacional desde la operación misma. Buenos días para todos. Como vimos en la presentación que estaba haciendo Diego hace un momento, explicó amplia y claramente pues como los principios básicos de la seguridad operacional, que son pues muy importantes. La aplicación de la seguridad operacional no es algo nuevo, sin embargo, en la operación de líneas de buses sí. Es un concepto que se viene implementando desde hace muchos años en la aviación y en el tema tranviario. Es muy importante porque la seguridad es un factor que no se puede negociar.
Es algo que debemos tener intrínseco nosotros para poder garantizar la seguridad de nuestros usuarios. Un avión transporta a muchas personas, lo mismo que un tren. Nosotros en nuestros vehículos, en los buses que tenemos en la línea de buses, en un vehículo articulado están aproximadamente en su capacidad teórica 150 pasajeros y en un padrón están 90 pasajeros. Eso, como les decía, teóricamente en hora pico es impresionante. Ustedes seguramente en algún momento lo han vivido. Eh, es complejo montarse, pero precisamente por eso, por toda esa cantidad de personas que transportamos, que movilizamos, es importante que la seguridad sea lo primero, sea algo fundamental. La seguridad operacional son un conjunto de normas, estrategias y procesos para encontrar, medir y minimizar los riesgos, cuya meta principal es prevenir los accidentes mediante el control de las amenazas. Eso es lo principal o como la definición básica de lo que es seguridad operacional. En la línea de buses comenzamos la implementación desde septiembre del año pasado, aunque antes de esa fecha nosotros muchos de los procesos que corresponden a lo que es seguridad operacional ya los veníamos aplicando, pero no los teníamos agrupados en lo que es netamente un sistema de gestión de la seguridad. El sistema de gestión de seguridad operacional se basa principalmente en 4 pilares. Estos 4 pilares son los que sostienen todo el andamiaje de la seguridad. Principalmente tenemos la política, donde se encuentra el compromiso institucional integral, el cual debe venir desde la parte directiva y va descendiendo hacia los demás rangos. Además, está en articulación con el Plan Estratégico de Seguridad Vial y con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objetivo estratégico de reducir los incidentes operacionales. Una meta que tenemos inicialmente es de lograr una reducción del 10%. Logrando esa meta, pues iniciaremos con la ampliación de ese porcentaje para llegar a minimizar lo que más se pueda. Como lo decía el compañero Diego hace un momento, llegar a decir que los riesgos se van a eliminar es netamente imposible, pero sí podemos plantearnos metas y tratar de que esas metas lleguen a cumplirse. El segundo pilar es la gestión de riesgos, que sería la identificación continua de los peligros en la vía. Esta se realiza mediante los reportes que realiza el personal y las investigaciones que, de acuerdo al mismo modelo de seguridad, vamos realizando. El tercer pilar es el aseguramiento, que lo llamamos también aseguramiento de la seguridad. Puede sonar redundante, pero es la verificación constante de la realidad operativa mediante las inspecciones rigurosas. Estas inspecciones se realizan en los diferentes patios, en las unidades, en la vía, para poder llegar a encontrar ese aseguramiento. Qué pena, ahí yo le complemento un poquito a Luis y como lo dijo el profe Diego, también es muy importante tener registro de todo y que siempre tengamos claridad en los procedimientos. Entonces el aseguramiento de la seguridad es básicamente tener registro de todo esto documentado y procedimentado. Entonces ahí están las listas de chequeo, está desde la formación, todos los registros de formación, cómo se entrega el personal a la fundación desde la institución y todo el tema hasta que finaliza la operación día a día, que es el cierre de la lista de chequeo y la entrega de la unidad. Entonces, este ciclo acá, esta parte del SMS es importantísimo también porque esto es el que garantiza si estamos haciendo las cosas bien y de ahí es donde sacamos también las estadísticas para tomar decisiones. Gracias, don Nelson. Y el cuarto pilar sería la promoción, que es muy importante. En el tema de la promoción es la consolidación de una cultura de seguridad
sin represalias a través de la formación. Esto es muy importante y es de las cosas principales del sistema de seguridad operacional, que los trabajadores tengan la seguridad, la plena seguridad de que van a reportar las novedades que presenten y que contra ellos no se va a presentar ningún tipo pues como castigo o algo así. Evidentemente, dependiendo de las situaciones, pues se procederá, pero es importante resaltar esta promoción para que se pueda consolidar el sistema de seguridad operacional, que haya esa sensibilización. Para eso manejamos pues diferentes herramientas para que los trabajadores puedan realizar los diferentes reportes. Nuestro modelo va madurando desde la corrección de errores hacia la anticipación de riesgos. Son diferentes fases para que se pueda dar un cumplimiento de lo que tenemos planteado dentro del sistema de gestión de la seguridad operacional. En la primera fase, que se denomina la fase reactiva, que es aprender del error. Evidentemente no quisiéramos nunca que el error se presentara. Desafortunadamente, cuando ya se presenta, cuando ya tenemos el error materializado, a partir de él debemos comenzar a aprender. Entonces, luego de que se presenta el error, comenzamos a realizar la investigación exhaustiva de eventos ya ocurridos como accidentes, fallas operativas, con la finalidad de corregir las debilidades que se han documentado. Esto es en lo que vamos trabajando en este momento. Luego, la segunda fase sería la fase proactiva, que es la identificar antes del evento. Es algo a lo que planteamos y basado en las estadísticas, en los diferentes reportes, en lo que vamos recolectando de los accidentes que ya se han ido presentando, vamos logrando que esa fase se vaya consolidando. Para llegar a la tercera fase, que sería la predictiva, que es a lo que se quiere llegar, lograr predecir de acuerdo a los diferentes datos y a los eventos que se han presentado anteriormente, lograr predecir y evitar que esos accidentes lleguen a materializarse. Interacción de los factores humanos y operacionales. Esa es algo pues muy importante en cuanto al tema de la seguridad operacional y es el relacionamiento que se presenta entre el factor humano y el relacionamiento de lo que es el factor humano con los diferentes actores con los cuales él va interviniendo. Para esto pues se tiene el modelo Shell. Ese modelo es una herramienta conceptual utilizada en seguridad operacional y en los factores humanos para analizar cómo interactúan las personas con su entorno laboral. Entonces, parte para poder realizar el análisis de la investigación comienza con esa implementación del modelo Shell que nos permite comprender que los incidentes no son producto únicamente del error humano, sino de la interacción entre el operador, los procedimientos, los equipos, el entorno y las personas con las que interactúa. Por ello, nuestras investigaciones buscan identificar y corregir las condiciones del sistema que favorecen la ocurrencia de estos eventos. Clasificación sistémica de las amenazas operacionales en el entorno. Para poder tener como la estructura de nuestro sistema de seguridad operacional, realizamos una clasificación por zonas de acuerdo a cómo se van presentando las diferentes novedades. Tenemos en la zona interna, como se ve acá en la imagen, el control que comienza desde la dirección, el control directivo. Y aquí en esto se analizan los riesgos humanos, los cuales son, o los cuales de los principales que se presentan, que es la fatiga o microsueños, que es algo pues que como nuestras jornadas comienzan desde muy tempranas horas en la madrugada y van hasta largas horas en la noche, hasta altas horas de la noche, se puede presentar en cualquier momento. En la Fundación Pascual Bravo garantizamos y cumplimos con la normatividad de acuerdo a la reducción de jornada laboral y el tiempo que elaboran nuestros operarios. Sin embargo, es muy difícil controlar lo que cada persona, cada trabajador realiza por fuera de su jornada laboral.
Nosotros cumplimos y promocionamos y tratamos de que se cumpla. Y le incentivamos a los trabajadores para que tengan un buen descanso. Sin embargo, es algo demasiado complicado de lograr y es lo que implica que no todos los riesgos se puedan llegar a eliminar. Las distracciones, como el uso del celular y el uso de celulares, es algo que desafortunadamente, no solo acá en Colombia, sino que a nivel mundial, es una de las principales causas de accidentes. En los videos que estábamos viendo antes, vimos como una operadora, por estar manipulando el celular, por cualquier situación, se presentó pues el accidente. Es algo que en este momento pues no está permitido según el reglamento interno que tenemos para la operación de las unidades de los buses de las líneas. Sin embargo, tratamos de realizar siempre todos los controles operativos y las inspecciones en la vía para que este tipo de situaciones no se lleguen a presentar. Uso inadecuado de tapasol y cortinilla. Este es uno de los factores que desafortunadamente no se tenía identificado hasta que se presentó la novedad. ¿En qué consiste? Es un tapasol que cubre pues la ventana para evitar, como su nombre lo dice, que el sol entre directamente hacia el operario. Y en un caso particular se identificó que fue una causa principal que le restó visibilidad al operario en el momento de realizar una maniobra, lo cual conllevó desafortunadamente a que se materializara un accidente. En la zona externa es la zona de mitigación indirecta, los terceros en la vía, los que se salen pues de nuestro control directo, que intervienen como la imprudencia extrema de motociclistas, invasión de carril. Se supone que en la línea de buses mantenemos o tenemos un carril exclusivo para la operación de las unidades. Este carril exclusivo desafortunadamente es invadido por diferentes actores viales, motociclistas, ciclistas. Hoy en día estamos viendo mucho las patinetas. Entonces es muy difícil, que se supone que es exclusivo para la operación de las unidades, se va presentando que intervienen y que van ocasionando accidentes. La parte de la infraestructura, como las socavaciones o los huecos que se presentan en la vía, árboles que van creciendo naturalmente y que ocasionan en determinado momento bloqueo o que alguna rama cae y provoca un accidente. Y los factores ambientales, la lluvia que genera pues restricciones a la visibilidad. Rápidamente vamos a seguir contando las actividades que se desarrollan desde la Fundación para llevar a cabo el modelo de seguridad operacional. Entonces, acá tenemos los criterios principales, que ya estos criterios están, digamos, basados en el documento de la Aeronáutica Civil y de pronto acomodados un poco más por la empresa Metro y para el servicio de transporte urbano de pasajeros. Entonces tenemos la clasificación y de acuerdo a esto es que se generan las investigaciones de los incidentes y los accidentes. Acá tenemos un incidente leve, somos incidentes leves, pues esto no reviste mucho. Para nosotros, ¿cuál sería un incidente leve? El motociclista que se atravesó en la vía, pero no pasó nada, no quedó lesionado, no hubo daños y simplemente quedó como un incidente reportado, ¿cierto? Pero eso va generando unas estadísticas grandísimas. Ahora, qué pena. Y el incidente grave es el que puede ocasionar un accidente. Entonces ese es digamos, el alerta para nosotros. ¿La alerta de qué? De intervenir, de prevenir, de identificar por qué pasó y qué podemos hacer para mitigarlo. Entonces el impacto puede ser
que afecte la operación o que haya daños leves en las unidades o lesiones leves a personas. La respuesta, pues entonces, es para nosotros es verificar el sistema de cámara, el sistema de televisión interna o de video interno. Y el accidente operacional, que es muy importante para nosotros, esto es ya cuando se materializa el evento. Entonces, cuando ya hay un evento grave, que puede ser con lesionados graves o con fatalidades o daños muy fuertes a las unidades. Entonces, acá ya hacemos una investigación más exhaustiva de acuerdo al modelo Shell que nos explicó Luis. Estos son algunos de las estadísticas que desde la seguridad operacional interna nuestra, que no lo teníamos antes, teníamos los datos desde el PES que nosotros, o sea, lo que nosotros empezamos desde seguridad operacional en la fundación fue muy importante. ¿Por qué? Porque teníamos ya establecido una base de datos que no tuvimos que ir al histórico a ver qué pasó, porque ya la teníamos de anterior, que era un insumo del PES. Entonces, ¿qué pasa ahí? De ahí ya sacamos los análisis de los eventos operacionales. Por ejemplo, acá podemos ver, esto fue a mayo de este año. Tenemos que tuvimos una reducción del 12.8% en eventos, en cantidad de eventos. Aquí están incluidos todos, los leves, los incidentes y los accidentes. Entonces, acá tenemos esto como un registro positivo, pero tenemos algunas otras cosas que identificamos para mejorar o para intervenir, como es esto. Muchos eventos se dan a raíz de la implementación de esta ley, la 2251 del 2022, que es la famosa ley de solo daños o solo latas, como dicen por ahí. Entonces, ¿qué sucede? Pues nuestros compañeritos conductores se están tranquilizando, están bajando la guardia. Entonces dicen, pues como no llega el tránsito y no me incriminan la responsabilidad o no me adjudican una responsabilidad, entonces se presentan mucho estos eventos, porque entonces ellos tratan de mitigar, digamos, el evento, pero siempre hay daños menores a los otros vehículos. ¿Y qué sucede? Llega el abogado, cuadra la situación. En la mayoría de los casos, hay que decirlo, en la mayoría de los casos no hay responsabilidad nuestra. En unos pocos sí. Entonces esos son los que tenemos que tener en el radar, en el punto focal. ¿Para qué? Para que eso no se nos vuelva una costumbre. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener muchos eventos y se nos va a incrementar la estadística de los eventos. Acá tenemos otra forma de ver los eventos de acuerdo a las severidades, a qué nos está impactando más. Por ejemplo, acá tenemos los choques contra infraestructura. En junio tuvimos 0, pero mire que en estos meses tuvimos algunos. En junio tuvimos 0. Ya en julio, les digo, volvieron a incrementar, ya tuvimos otra vez. Entonces, otra vez prenda las alertas, las alarmas. ¿Qué está pasando? Normalmente, ¿qué identificamos? Baja conciencia situacional, baja percepción o percepción del riesgo. Entonces, ahí es donde entramos directamente a intervenir con campañas, con intervenciones personales con los implicados. Pero bueno, esa es la tarea. Entonces, la operación es dinámica, sube y baja, y hay épocas donde hay más eventos que en otras. Entonces, hay que tratar de identificar esto. Como lo que les acabé de decir de la norma. Esa ley está tranquilizando a las personas. Entonces dicen, no tengo que ir al tránsito a audiencia, entonces llega el abogado, cuadra las cosas y yo me voy para la casa tranquilo. No debe ser así, porque igual hay que cuidar los equipos y en una de esas podemos lesionar a alguien. Entonces eso es lo que tratamos de concientizar en los operarios. Como les dije, el resultado de todas estas investigaciones y de estos eventos es que esto,
pérdida de conciencia situacional y baja percepción del riesgo o baja gestión del riesgo o inadecuada gestión del riesgo, como lo queramos ver. Entonces, a través de todas esas validaciones que les digo de cámaras de seguridad y todo esto, podemos implementar, podemos determinar las causas. En algunas observamos, como decía el profe Diego, el señor de la patineta. Eso fue inevitable. Inclusive fue una muchacha. Inevitable porque ella se pasó y el conductor no la logró ver. Entonces, para eso nos sirve estas investigaciones. La gestión del cambio, muy importante. Mire que esto es como un recuento de lo que nos explicó el profe Diego, ya aplicado directamente a la operación de los buses. Entonces, mire que acá estamos viendo algunos ejemplos. Tuvimos un impacto en un cambio en el desvío de la avenida 80 con los trabajos que se están haciendo en la Iguaná. Acá está el proceso que llevamos, el tema externo, la evaluación del mismo riesgo que nos estaban proponiendo para el cambio, los controles, se estudiaron qué controles podíamos hacer y tomamos las decisiones pertinentes con los operarios para comunicar esto, hasta que ya se da una operación segura. En este momento no tenemos casi incidentes en esta zona, precisamente porque se gestionó esto adecuadamente. Acá tenemos la mejora continua, el ciclo PHBA, que bueno, acá nos quedó un poco trocado, pero este es el ciclo enfocado a lo que nosotros hacemos. La verificación en puntos fijos, en la vía, lo hacemos desde la parte de la institución como instructores y lo hacemos también desde la fundación con los coordinadores y yo mismo me encargo de esto en algunas ocasiones como líder de seguridad operacional. Acá rápidamente, ¿en qué se concentra nuestra empresa? Nuestra empresa administra el recurso humano. Entonces, ¿en qué nos debemos concentrar? En mitigar todos estos riesgos, gestionarlos desde el factor humano. Desde el factor humano. ¿Quién conduce los buses? Los muchachos, los conductores, los operarios. Desde ahí es que debemos impactar la operación de manera positiva. Para esto, ¿qué estamos haciendo? Divulgando o promocionando la seguridad operacional. Acá generamos con la ayuda de la institución una cartilla de seguridad operacional que comprende todos estos temas. No se los voy a explicar todos porque ya nos vamos cortos de tiempo, pero mire que acá estamos con el tema del documento de la OASI, la gestión del cambio, la gestión integral del riesgo, la investigación y la mejora continua, o sea, todo lo que nos explicó el profe Diego, que es la seguridad operacional como tal. Y enfocados básicamente ¿en qué? En el factor humano, en los descansos, digamos, en los turnos que se llevan, en la gestión, digamos, de divulgación de la información y estar muy pendientes de esto, ¿verdad? La cultura justa y la cultura del reporte. Esto es lo que cambia básicamente el tema en el marco del PES, comparándolo con el tema de la seguridad operacional. Y acá, pues, un resumen que nos dice, una conclusión de la seguridad operacional es que si nos enfocamos en el factor humano, esto ya no va a ser el detonante de todos los problemas, sino que va a ser la fortaleza nuestra para mitigar todos estos inconvenientes que vamos a tener en la vía. Bueno, eso es todo. Ahí disculpan que nos extendimos un poquito, pero quedó mucho por contar. Pero estamos trabajando por la seguridad de
de la operación, de los operarios y por la vida misma de todos los actores viales. Entonces, acá estamos en mejora continua, aprendiendo siempre de todos estos momentos, de todos estos eventos. Muchas gracias y le cedo la palabra a Arleni. Damos las gracias entonces a Luis y a Nelson por presentarnos el tema de seguridad operacional desde la línea de buses, donde rescatamos que cada novedad reporta, cada dato analizado, cada lección compartida puede transformarse en aprendizaje organizacional y que la mejora continua comienza cuando la experiencia deja de ser individual y se convierte en un conocimiento colectivo que nos ayuda a tener un mejor sistema de transporte. Vamos entonces a continuación a invitar al profesor Oscar y a Brian, quienes nos harán su presentación teniendo en cuenta el profesor Oscar David Henao Merchan y Brian Steven Higuita Torres. Nos van a hablar de la investigación, la formación y la tecnología, cómo la podemos aplicar a la seguridad. Yo sé que muchos conocemos ya al profe Oscar porque él nos ha venido acompañando en toda la construcción de la seguridad operacional también para la línea de buses. El profesor es especialista en ingeniería aeronáutica con maestría en diseño y evaluación de proyectos regionales. Es ingeniero electrónico, ingeniero especialista en aeronavegabilidad y ha trabajado, tiene una amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con la aeronáutica, pero el ejercicio, como ustedes están leyendo acá, su perfil y su hoja de vida, en un resumen, yo voy a hacer un principal énfasis y es que el ejercicio más fuerte que se ha venido generando desde la academia es tratar de llevar las experiencias desde otros sistemas de movilidad, desde la aeronáutica, desde la operación de los trenes y desde la misma línea de buses para mejorar la seguridad operacional, tratando de traerse otros referentes que han sido positivos en otros sistemas, cómo podemos no acomodarlos, sino cómo podemos adaptarlos y mejorarlos para mejorar el sistema de transporte masivo. También nos acompaña, junto con el profesor Brian Steven Higuita Torres, él es estudiante investigador de la institución universitaria Pascual Bravo. Ha trabajado y ha tenido la experiencia también de trabajar y de hacer gestión empresarial desde el SENA, y ha trabajado principalmente como investigador en estos procesos de formación, en estos semilleros que le vienen aportando a que las nuevas generaciones efectivamente tengan también como esa responsabilidad y le aporten todo su conocimiento, toda su investigación y todo su empuje a mejorar los sistemas de transporte, a mejorar la seguridad operacional, y un ejercicio que vienen trabajando desde este grupo de investigación muy importante es cómo tener esos, profe, lo voy a decir, esos simuladores que nos permitan mirar qué pasa frente a un riesgo, qué sucede frente a un riesgo, y esa simulación cómo nos va a permitir mitigar, esa simulación nos va a permitir mitigar riesgos. Entonces, los dejo con el profesor Oscar David y con Brian para que ellos nos expliquen cómo podemos aplicar toda esa formación, toda esa tecnología en la seguridad operacional. Gracias, Arleni. Buen día para todos ustedes. Un saludo muy especial para quienes nos acompañan aquí en este recinto y para que también nos están viendo por las redes sociales. Bueno, para nosotros pues es un honor estar acá compartiendo las experiencias académicas y de investigación con todos ustedes, porque somos conscientes que la academia ha aportado significativamente a los procesos de la industria. Y pues la aeronáutica no se queda atrás, porque ya como lo han mencionado los compañeros ponentes, todo lo que hemos aprendido desde la aeronáutica se ha venido extrapolando hacia esta industria del transporte masivo y creo que lo ha hecho hasta la presente de manera muy exitosa. Entonces vamos a compartirle en este ratico esas experiencias que hemos venido trabajando desde el aula de clase y desde los semilleros de investigación.
¿Ok? Comenzando entonces por esta frase que me parece muy, muy importante y a la vez muy curiosa. La seguridad se entrena, no se improvisa. Nosotros no nacemos aprendidos. Nosotros vamos aprendiendo mediante un proceso formativo, ¿cierto? Y desde allí tenemos que tener esa claridad que necesitamos a alguien que nos vaya orientando en ese proceso formativo. Necesitamos que ese alguien nos muestre las realidades y nos muestre las normatividades para luego poderlas implementarlas. Como bien lo decía el compañero Diego, el profesor Diego, pues no podemos asumir que una persona que muy posiblemente cometió un error, una equivocación, pues le vamos a asumir toda la culpa. ¿Por qué? Porque muy probablemente está mal entrenado o muy probablemente no conoce de las normatividades, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante. Todos los ejes que están allí alrededor de la cultura de la seguridad, todos requieren de un proceso formativo, ¿cierto? Un proceso de aplicación luego de esa formación. Hola, buenos días. Pues para aportar acá, primero que todo me gustaría presentarme, como dijo pues la presentación. Yo soy un estudiante coinvestigador. Tengo la oportunidad de estar en el proyecto que es en la creación de un manual de seguridad operacional para las líneas 1, 2 y O del MetroPlus. Y pues la verdad no tengo tanta experiencia como lo que es el profesor Diego o los otros compañeros, pero sí he podido aprender bastante en la investigación que he hecho. Una de las grandes, digamos, cosas que he podido aprender es lo que nos dijo el compañero Diego, todo lo que es la seguridad operacional. Gracias a la OASIS pude yo, digamos, hacer la investigación de todas las líneas o los peligros que se han realizado. Tuve la oportunidad de ir a las líneas 1, 2 y mirar con ellos, con unas compañeras, los peligros que pueden generar ahí. También en otra visita pude ir a los patios del MetroPlus para también mirar cuáles son los peligros que hay ahí. Entonces, quiero recalcar algo. Por ejemplo, dice, la seguridad se entrena, no se improvisa. Y como nos venían diciendo nuestros compañeros, no es posible eliminar todos los riesgos que hay. Es muy imposible eso. Pero, ¿qué se puede hacer? Gracias a eso se puede aprender, se puede entrenar. Con todos los riesgos que hay, podemos primero que todo hacer, digamos, una comparación, una matriz de cuáles son los peligros más importantes a los que hay que abarcar para llevarlos a una reducción, digamos, a niveles aceptables o menores a esos. Y gracias a eso podemos entrenarlos. Y ahí viene lo que vamos a exponer en este momento. Los peligros que hemos identificado o los que nos han dado mediante accidentes, incidentes que se han reportado, se puede, digamos, entrenar de una manera, digamos, muy, pues, digamos todos los días, no me sale la palabra, pero sí se puede entrenar mediante simuladores, que más adelante sí vamos a hablar más del tema, ampliarlo, más que todo eso. Importante, Brian, y gracias con lo que mencionas, porque el entrenamiento a través de la historia, pues se ha brindado en las aulas de clase, ¿cierto? O sea, desde la docencia, desde los procesos formativos. ¿Qué es lo que sucede? Que es que ya estamos en una era donde el aula de clase permanece, pero las estrategias metodológicas para la enseñanza y aprendizaje han cambiado, tienen que cambiar, seguirán cambiando. Entonces es ahí donde nos tenemos que adaptar a esas nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje. Ya no entrenamos prácticamente con tableros como nos toca a nosotros aprender en nuestra primaria o en nuestra secundaria, ¿cierto? Ya hoy en día tenemos que volvernos seres tecnológicos. ¿Por qué? Porque nos tocó, ¿cierto? Con la fortuna nos tocó vivir en una era que hoy en día conocemos como la industria 4.0, ¿cierto? ¿Y qué es eso? Ya les voy a explicar en un momentico qué es y de dónde viene. Por ahora quiero traer aquí a colación un caso de éxito del fabricante estadounidense de aeronaves Boeing, en donde ha tenido muy claro ese proceso de formación cambiante y hoy en día lo realiza mediante entrenadores
que se conocen dentro de la clasificación de simuladores o entrenadores como VAPT, Virtual Avionics Training Procedures. Estos son entrenadores de vuelo, pero que no tienen que utilizar la aeronave real. ¿Listo? Entonces comencemos a pensar en todas esas ventajas, esas bondades que tiene el entrenamiento con sistemas simulados tan realistas, en donde ya un piloto no tiene que ir prácticamente a un aula de clase a escuchar a un docente, sino que lo hace de manera práctica en un simulador, y una vez finaliza su entrenamiento en un simulador, se puede subir tranquilamente a pilotear un avión con 200 pasajeros, ¿cierto? Entonces, mire el manejo del riesgo, cómo también ha tenido que venir cambiando, porque entonces ya tendríamos que estar aplicando otros tipos de riesgos. ¿Listo? Pero esto tiene unas ventajas muy grandes, y es que en un simulador de vuelo puedo inyectarle fallas o puedo generar escenarios donde muy probablemente en la operación real no va a suceder, pero tenemos que estar preparados. ¿Listo? Esos son los grandes beneficios. Algo muy particular que me parece de aquí de este artículo o de esta noticia es que utiliza tecnología al alcance de la mano. O sea, no estamos hablando de tecnología extraterrestre, tecnología imposible, no, es tecnología que está al alcance de la mano. Estamos hablando de un software comercial de usuario final. Bueno, no es por hacerle publicidad, pero quiero mencionarlo para que lo conozcamos en el momento. Es un software de Microsoft, ¿cierto? Uno de los gigantes de la industria informática. Tiene un simulador de vuelo que es Flight Simulator. Este ha tenido una historia desde el año 1982 hasta nuestros días, y es asequible a cualquier persona. Yo puedo incluso entrar a una tienda online, comprar el simulador y entrenar en mi casa, pero allí también lo hace Boeing con simuladores de más alta tecnología. Entonces estamos hablando que la tecnología es asequible a todo tipo de público, ¿cierto? Persona o usuario final, así como también las empresas. Bien, pero entonces vamos a trabajar un poquito el tema técnico para entender a qué viene todo esto de hablar de simuladores de vuelo y entrenadores de vuelo y su aplicación en la industria del transporte público masivo de pasajeros. Y es que en el lenguaje o en la jerga técnica de la simulación de vuelo, estamos hablando que el software que me reproduce o me replica las condiciones de operación de cierto tipo de transporte, en este caso el aeronáutico, viene a ser simulador. Pero es que el simulador yo lo puedo correr en un computador cualquiera, el que tenemos nosotros en nuestros hogares, un portátil inclusive. Lo que pasa es que en el mundo de la simulación existe algo que se llama el nivel de realismo. Si yo tengo el simulador más realista, entonces el entrenamiento va a ser más eficiente. ¿Cómo vuelvo entonces ese simulador que yo pude haber comprado para mi uso personal, cómo lo vuelvo más realista? Cuando yo incorporo elementos de hardware, ¿cierto? Cuando yo de ese mundo virtual que me están mostrando en ese software de emulación, llamémoslo así, de esos escenarios complejos que pueden ser, lo traigo al mundo real, entonces estoy hablando de un ecosistema, hardware y software, que esto ya se convierte en entrenador. Entonces, cuando ya encontramos donde tenemos un sistema computarizado, pero tenemos prácticamente la cabina de la aeronave o el panel de instrumentos o los mandos, ya estamos hablando desde un tipo de entrenador, ¿cierto? Es un concepto de integración. Y asimismo lo vamos a ir pensando, incluso tengo algunas imágenes que les quiero mostrar, unos renders de propuesta de cómo podrían ser algunos entrenadores para mejorar la seguridad operacional de los sistemas de transporte masivo, en este caso del MetroPlus, ¿cierto? Entonces, ¿a qué hablamos de este término? Industria 4.0. Les decía ahorita, nos tocó vivir la época de la industria 4.0. Como para hacer una pequeña cuña de recorderis, cuando en el colegio nos enseñaban las revoluciones industriales, por allá en bachillerato, nos enseñaban que la revolución francesa, que la inglesa, que la primera revolución industrial, sabíamos de qué se trataba un poco, ¿cierto? Se estaba tecnificando el medio.
hoy nos tocó la industria 4.0. Quizás más adelante a nuestros hijos o a nuestros nietos les va a tocar la revolución de la industria 5.0, 6.0 y no sé hasta dónde podrá llegar, ¿cierto? Con la imaginación y creatividad del ser humano, pero estamos viviendo momentos donde ya nos habita aquí en nuestro entorno la realidad virtual, la realidad aumentada, la simulación, la programación, el Big Data, la analítica de datos, el blockchain, la inteligencia artificial. Todo esto viene a ser el conjunto de elementos que integran la industria 4.0 y los puedo aprovechar, ¿cierto? Porque de eso se trata la tecnología, es de aprovecharla para el beneficio en una disciplina. Sí, aquí puedo ingresar, por ejemplo, lo que decía del entrenamiento que podemos generar mediante los riesgos que hemos encontrado. ¿Por qué? Voy a dar, digamos, un ejemplo que encontré de las investigaciones que hemos hecho. Como decía el compañero, se ve muy ocurrente que entren, digamos, personas habitantes de calle a la vía exclusiva del Metro Plus. Digamos, entrenar esto en la vía real sería muy peligroso, porque yo no puedo colocar, digamos, a un operario y, digamos, colocar a un habitante de calle a que entre y a ver cómo él reacciona. Primero ahí digamos, exponemos el equipo, a la persona, y puede generar daños, digamos, pues sí, daños, generar, digamos, pérdidas económicas. ¿Qué puede ingresar aquí en los simuladores? La ventaja grande es que aquí usted puede simular eso como hacía el profesor, y mediante un simulador ya más experto que, digamos, tiene la cabina del bus, genera más un acercamiento, digamos que ya lo mete en el personaje que está manejando. Y eso lo puede, digamos, interpretar o hacer varias veces, 5, 10, 50 veces, hasta 100 veces lo podemos hacer sin peligro de dañar al operario o al equipo. Y mediante eso podemos colocar a todos los operarios y así podemos, primero que todo, entrenarlos, generarles competencias. Y a la misma vez el software, que es la aplicativa de Big Data, va agarrando los datos y va mirando en qué se equivocó, en qué falló, digamos, cómo reaccionó, digamos, si se estresó mucho. Y mediante eso nos da unos porcentajes de cuáles son las fallas más comunes que tienen todos los operadores. Y ahí se puede entrenar a los operarios en esos precisos momentos que fallan más. Y así podemos disminuir, como nos decía el compañero Luis, que no podemos eliminar, pero sí podemos hacer una reducción, unas metas que podemos lograr para la gestión de riesgos. Y mediante esto podemos lograr esa meta más fácilmente, sin comprometer la vida del operario, sin dañar nuestro equipo y generando competencias en todos. Gracias, Brian. Y precisamente estamos hablando de estos escenarios que podemos configurar dependiendo de cada operación, ¿cierto? Volviendo al tema, por ejemplo, aeronáutico, no es lo mismo la operación, el entrenamiento en una escuela de aviación al entrenamiento en una escuela militar, ¿cierto? Aviación civil o aviación militar, o en una aerolínea. Voy a poner un dato concreto, un dato de éxito, que es, por ejemplo, el caso de estudio de los entrenamientos de pilotos de la Escuela de la Aviación de la Policía, que queda en Bogotá. Ellos han desarrollado los procedimientos de entrenamiento, más no el simulador, porque el simulador o el entrenador ya existe, es de una empresa extranjera, pero ellos lo que hicieron es adoptar esa tecnología para la operación propia del entrenamiento de los pilotos militares. Inclusive, esto salió de un trabajo de grado, ¿cierto? Entonces, mire que estamos involucrando a la comunidad académica y a la comunidad científica del país, de las universidades, de los grupos de investigación, para que aporten ese granito de arena, para que hagan sus propuestas de mejorar los sistemas a partir de una problemática, ¿cierto? Entonces, eso es lo que también queremos explicar, de cuál es esa línea en donde los estudiantes de Pascual Bravo se han venido vinculando a los procesos de investigación formativa para el mejoramiento de los procesos tanto académicos como industriales. Y uno de ellos es lo que está haciendo Brian. Aquí quiero traer a colación algo muy importante que vivimos en el sector aeronáutico, y es la certificación de los entrenadores. Un entrenador usted lo puede tomar de la manera que usted lo desea. Yo puedo comprarme un entrenador o puedo armarlo en mi casa para jugar
Y entonces yo juego y me estrello y chévere o puedo hacer misiones y listo. Pero la idea aquí es utilizarlo en beneficio del entrenamiento. Entonces estamos hablando que ya el entrenador que yo pude haber adquirido, digamos con licencia de un usuario final, ya debo trasladarlo a un concepto normativo. En aeronáutica existen normatividades aplicables a los entrenadores, o sea, no solamente a las aeronaves reales, sino a los entrenadores. ¿Y saben por qué? Porque estas máquinas que fácilmente cuestan 39, 40 millones de dólares, pueden costar más que el mismo avión. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es que ellos están diseñados para entrenar en todo tipo de situaciones que muy probablemente a un avión no le podría llegar a pasar en toda su vida útil, pero puede que sí. Entonces, ese mismo entrenador que en una práctica tuvo que haber realizado, digamos, una emergencia por una despresurización, al cabo de 1 hora, 2 horas, llega otra tripulación y van a realizar otro tipo de entrenamiento, por ejemplo, de piloto incapacitado. ¿Qué pasa si el piloto se desmayó? ¿Listo? Que también podría pasar en los sistemas de transporte masivo. Entonces, el mismo entrenador tiene que ser capaz de reconfigurarse a cualquier escenario pensado y hasta, mejor dicho, lo impensable. Por eso es que cuesta tanto. Pero la certificación es importante, ¿cierto? La certificación es básicamente un documento en donde una autoridad me avala que ese elemento tecnológico cumple con las normatividades para poder entrenar. De esta misma manera, podríamos llevarlo al sector incluso automotriz, ¿cierto? Incluso a las escuelas de enseñanza automovilística, al sistema de transporte masivo, de pasajeros, de buses, de trenes, etc. Lo que pasa es que en el tema normativo aquí ya está muy bien solidificado, muy bien cimentado esas bases en donde ya existen esos documentos para la certificación de este producto y de los procedimientos, porque no solamente se certifica el producto, ¿cierto? Entonces podemos hablar desde un panel con pantallas simples hasta estas cabinas que replican exactamente la misma operación de una aeronave a escala 1 en 1, ¿cierto? Con los procedimientos reales. Como les mencioné ahorita, uno de los programas o de los software que se desarrollan comercialmente, que se pueden utilizar y hoy en día se pueden personalizar, es el de Microsoft Flight Simulator, que hoy en día pues ya vamos en la versión 2024. No sé si de pronto pueda reproducir el video aquí. Si no, pues este es un video que está libre, está online, en donde muestran el progreso del software desde que nació la simulación de vuelo con Microsoft, o sea, desde el año 1982 con Flight Simulator 1.0. Ese simulador en esos primeros momentos era pues algo muy precario, ¿cierto? Solamente me mostraban la instrumentación y unos cuantos gráficos con líneas. ¿Por qué? Porque es que el software es muy dependiente de la máquina, del hardware. Entonces pues no se tenía hasta hoy lo que tenemos en desarrollos gráficos. Y así se entrenaban los pilotos en esas épocas. Ahora pensemos, ¿cómo se entrenaban entonces antes de 1982? Se entrenaban en las aeronaves reales. Entonces el riesgo allí era mucho mayor. ¿Listo? Y no solo el riesgo, pues porque el piloto tenía que utilizar la aeronave real y entonces se podía accidentar. ¿Listo? El riesgo era porque, primero, al utilizar la aeronave real, pues está consumiendo combustible de esa aeronave. Esto genera entonces un problema ambiental. Segundo, porque genera retrasos. Entonces se tenía que sacar de la línea a uno de las aeronaves para poderla entrenar. Entonces, mientras estaba en entrenamiento, esa aeronave no podía generar ingresos, ¿cierto? Y 3, pues el riesgo del daño que se le pueda ocasionar a la aeronave, así sea un entrenamiento en tierra, así sea un carreteo en la aeronave. Entonces, de ahí es que vino este concepto del entrenamiento virtual para entrenar las tripulaciones de vuelo. Hoy en día tenemos esta versión 2024. Esta versión es lo más realista del mundo. De hecho, en el año 2022
fue categorizado como el simulador de todos los tiempos. O sea, para mí, de pronto es una opinión también muy personal, no hay simulador más realista de los ambientes aeronáuticos que este. Porque inclusive aquí en Pascual Bravo, en nuestro semillero de investigación, hemos aprendido a darle otro uso, donde comúnmente a nivel mundial se ha conocido este simulador para entrenar tripulaciones de vuelo, es decir, pilotos. Nosotros acá en el semillero de investigación en mantenimiento aeronáutico hemos aprendido a utilizarlo para entrenar mantenimiento aeronáutico. ¿Cómo lo hacemos? Con algunos complementos donde me permite llevar la aeronave a un hangar de mantenimiento ficticio o digamos representado de alguno real y poder destapar el motor, poder observar las partes del motor, incluso partes de la estructura. Le puedo hacer cambios de bujía, reemplazo del aceite, anotaciones en un libro de registro de mantenimiento, llevar el control y el récord a ese tiempo o a esas horas de vuelo de los componentes, cosa que anteriormente no se podía hacer. Entonces eso lo estamos haciendo desde ahora y tenemos varias propuestas también en el semillero para trabajar esto mismo con temas de realidad virtual. De hecho, ya lo hemos estado haciendo por medio de la profesora Alejandra, también con un grupo de estudiantes, en donde han venido desarrollando un hangar virtual de aprendizaje de ambientes aeronáuticos para el mantenimiento, pero con realidad virtual. ¿Listo? Algo muy importante que le comentaba aquí es la generación de los escenarios. Una cosa es diseñar los escenarios, entonces allí intervienen, por ejemplo, estudiantes de diseño gráfico, de ingeniería mecánica, de animación digital, etcétera, que tenemos en nuestro semillero. Y otra cosa es meternos en el cuento, porque de nada sirve tener unos gráficos, tener una máquina física muy bien desarrollada y no nos creemos el cuento de que estamos ahí, ¿cierto? Eso para mí es como la regla de oro de los entrenadores, es creérsela que usted está ahí, en este caso en la operación, sentado posiblemente en la cabina de uno de las unidades, de un padrón o ¿cierto? de un eléctrico, y creerse que estás ahí, no tomarlo como un juego. Entonces, aquí ya empezamos a hablar de otros tipos de simuladores en otras industrias. Y entre ellas, entonces, ahí empezamos a ver simuladores de conducción, ¿cierto? Simuladores para equipos de emergencia aeroportuaria, o sea, de bomberos aeronáuticos, o de emergencias en ciudades, que han trasladado todo este concepto. Por ejemplo, en la parte para abordar, hay uno que me gusta mucho, es que cuando yo hice la visita a los patios vi que los operarios hacían un entrenamiento de parqueo. Digamos, una ventaja que puede ser los simuladores es que, digamos, si los operadores tienen que hacer ese entrenamiento, se hace una cola, digamos, bastante larga para poder hacerlo, porque se ocupa mucho espacio, también se necesita, digamos, la disposición del operario, del entrenador, de las personas que están pendientes de que no choquen algo. Entonces, ¿en qué funciona? En que esto genera que muchos operarios puedan estar entrenando a la misma vez antes de, digamos, ingresar a ese entrenamiento físico. No es que digamos que los simuladores van a digamos, a reemplazar el entrenamiento, sino que tiene que ser algo muy híbrido. Que mientras unos están entrenando presencial, los otros están entrenando el simulador y van generando sus competencias y familiarizando todo para cuando ya lleguen a entrenamiento estén más capacitados y los hagan en un tiempo más corto y, como dije, mejorando para, digamos, evitar riesgos principalmente. Y como ven en la imagen, este es un render de un concepto, esta es una idea conceptual, esto no existe todavía, pero es un concepto para que aterricemos un poco la idea, ya que pues las inteligencias artificiales nos permiten soñar, nos permiten ir más allá de un concepto teórico, y estos pues vienen a hacer unas propuestas basadas en entrenadores ya existentes, pero personalizados para las operaciones diarias, ¿cierto? Entonces, ya para ir finalizando, porque también por aquí me hacen algunos ojitos, entonces tenemos que, en conclusión, el entrenamiento no se puede dar una única vez.
El entrenamiento debe ser algo recurrente. ¿Por qué? Porque es que el aprendizaje es recurrente. Nosotros aprendemos todos los días y aún así cometemos errores todos los días, ¿cierto? Por mínimo que sea. Entonces, el entrenamiento con tecnologías de Industria 4.0 lo que me permite es reducir ese riesgo de cometer errores, pero estando preparados para cuando se vayan a presentar. ¿Listo? Lo puedo realizar cuantas veces quiera, en el día, en la semana, en el mes, y allí es donde empezamos a hablar de lo que son los planes de entrenamiento con tecnología. Y algo pues como para darle un enfoque importante es la sostenibilidad. ¿Listo? El hecho no es solamente de entrenar personas, sino que también esas personas seamos conscientes de que le estamos aportando al cuidado del medio ambiente. ¿Listo? No solamente implementamos una cultura de seguridad operacional, sino la cultura del cuidado del medio ambiente. Utilizar entrenadores me va a reducir la huella de carbono. Aquí tenía algunos estudios, pero creo que lo vamos a ver para otros espacios. La utilización de entrenadores reduce la huella de carbono, reduce las emisiones de CO2, de CO y de óxido de nitrógeno, que son los elementos contaminantes. Cerramos con pues esta frase: entrenar para prevenir, simular para proteger, educar para transformar la seguridad en cultura. ¿Listo? No sé si, Brian, tienes pues también algo para cerrar también. No, ya todo muy correcto. Muchas gracias. Agradecemos entonces también por su atención y estamos muy atentos a cualquier inquietud que tengan, que podamos resolver desde el Semillero de Investigación y Mantenimiento Aeronáutico, y claro, muy dispuestos a trabajar, a seguir trabajando de la mano con la Fundación Pascual Bravo. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Oscar y a Brian, que siempre nos acompañan en estas conversaciones donde lo que buscamos es siempre la mejora continua para el transporte masivo de pasajeros y cómo colocamos toda la tecnología, toda la investigación y todos los elementos que nos llegan desde las nuevas tecnologías al servicio de esa seguridad operacional. Vamos entonces en el último fragmento de este encuentro que tenemos el día de hoy sobre seguridad operacional, donde vamos a dirigir a cada uno de los ponentes una pregunta para que brevemente pueda responderla. ¿Listo? Vamos a arrancar entonces con Diego. Diego, ¿cuál es el principal cambio cultural que necesita una organización para pasar de reaccionar ante los eventos a anticipar los riesgos? Por acá, aquí analítico, ok, perfecto. Digamos, es un término muy técnico que ya digamos, en los últimos, creo que más o menos 7, 8 años se volvió fuerte, y fue el tema de lo que es la disciplina operativa. La disciplina operativa es un concepto que no entiende, que no solo comprende a la persona, al conductor en este caso, por ejemplo, de que estoy consciente de mi conciencia situacional, de mi descanso, de mi parte emocional, sino también de un proceso de que la empresa tiene esa misma disciplina. Ese concepto de proteger al conductor, de proteger al equipo, de que tengan el simulador también funcional, que lo utilicen. Entonces viene todo ese proceso, el proceso de que la disciplina no solamente es en la persona, sino en todo el proceso. Y ese es el cambio cultural fundamental. Si la empresa, las personas, los dirigentes, los líderes tienen ese concepto de la disciplina operativa, la seguridad operacional funciona solita. Eso es fundamental. Muchas gracias, Diego. Vamos entonces con la pregunta dirigida al profe Oscar y a Brian. ¿Cómo puede la investigación formativa y las herramientas tecnológicas convertir los datos y las observaciones de campo en soluciones preventivas? Bueno, yo soy un total convencido de que la formación de la investigación formativa es para todos, ¿cierto? Por cierto, tenemos en el semillero la mayor cantidad de estudiantes actualmente en la institución de diferentes tecnologías. ¿Qué es lo que están haciendo desde la investigación formativa? Transformando datos teóricos o recopilados desde una experimentación en soluciones.
Eso es lo importante, porque es que la investigación no se puede quedar en un papel, la investigación no se puede quedar en una ponencia, debe trascender hacia el campo. Entonces, ¿cómo lo han hecho también los estudiantes y entre ellos Brian, que para mí pues es uno de los semilleristas exitosos? Lo que hacemos es ir hasta el campo a hacer una observación inicial, tomar datos, ya lo hicimos el recorrido por las líneas, fuimos a los patios, levantamos información para que de ahí nazca una pregunta problematizadora. Y a partir de esa pregunta empezamos a formular el proyecto. Ahora, ¿cómo trasciende entonces para que ese proyecto no se quede en un papel, no se quede en una oficina aquí en la universidad? Pues justamente trabajando muy de la mano, conociendo las necesidades del sector y luego pasando a lo que es la implementación, ¿cierto? Con la ayuda de todas estas herramientas. Cuando ya se implementa, entonces empieza lo que es ya la retroalimentación, ¿cierto? Es saber si lo que sí se propuso está funcionando o no. Muy probablemente hay que hacer cambios. Entonces ahí viene nuevamente a lo que es la reformulación. ¿Listo? Todo ese es el proceso formativo que los estudiantes están aprendiendo en los semilleros de investigación. Entonces, en conclusión, los datos se convierten en preguntas. Las preguntas se convierten en proyectos y los proyectos se convierten en soluciones que son verificables, ¿cierto? Que efectivamente les van a aportar al sector productivo. Muchas gracias. Y vamos con la última pregunta para Nelson y para Luis. ¿Qué prácticas cotidianas han demostrado tener mayor impacto en la prevención de incidentes dentro de la operación de la línea 1, 2 y O? Bueno, en la línea de buses implementamos diferentes actividades. Una de ellas es el tema de los chequeos. Estos chequeos los repartimos o los dividimos. Chequeos en punto fijo, que es ubicarse en un lugar específico para realizar el análisis en ese punto en particular. Y chequeo en vía, que es ir a bordo de la unidad, ir realizando la verificación de cómo es el proceso de conducción del operario. En ese punto se analiza no solo pues cómo está la operación de la unidad, sino también cómo está llevando los equipos, cómo está utilizando todos los equipos, si está bien enrutado, si está llevando todo su proceso. Esta práctica de inspección directa ayuda mucho para realizar un buen control. Además de esto, pues también implementamos nosotros los denominamos campañas, que son como infografías o póster que realizamos de las diferentes novedades que se van presentando en la operación. Algún accidente, alguna novedad en particular que se presenta, inmediatamente desarrollamos la pieza y se comparte con el personal. Pero últimamente, además de compartirla, vamos al sitio, vamos con los operarios y la socializamos. Y esta medida ha funcionado bastante, ha calado más, porque no es solo enviarla por un correo, porque la gente definitivamente algunos no lo revisan o lo dejan pasar por alto. Pero cuando tú vas al sitio y le explicas y le dices, mira, sucedió esta novedad, y la lee y la analiza, eso va quedando más en la conciencia del operario y cala más en la mente de él para que la situación que se está tratando no se vuelva a presentar. Muchas gracias, Luis. De esta forma, el día de hoy llegamos a este espacio donde hablamos en torno a la seguridad operacional y les voy a leer una breve conclusión que nos quede para la memoria de este encuentro. Llegamos al cierre del conversatorio con la certeza que la seguridad operacional no depende de una sola persona, de un único procedimiento ni de una tecnología aislada. Es el resultado de una red de decisiones, de responsabilidades, de capacidades humanas, de controles técnicos, comunicación oportuna y aprendizaje permanente. Hoy reconocemos que prevenir es observar, que hay que reportar a tiempo, analizar con rigor y actuar de manera coordinada. También comprendemos que una operación segura necesita personas formadas y valoradas
instituciones que conviertan la información en decisiones y una ciudadanía consciente de su papel en el cuidado en la vía y proteger la vía en el entorno. En la línea 1 y 2, cada recorrido nos recuerda que la movilidad es un ejercicio colectivo. Cuando respetamos las normas, conocemos el sistema, cuidamos los vehículos y la infraestructura y aprendemos de cada experiencia, hacemos posible un servicio más seguro, incluyente, confiable y humano. La seguridad operacional, entonces, comienza con el reconocimiento del valor y las capacidades del equipo humano y se hace visible cuando cada persona decide cuidar su vida, la de los demás y el sistema que compartimos. Agradecemos muy especialmente a Diego, a Luis, a Nelson, a Oscar y a Brian por compartirnos la experiencia, por dedicar este tiempo a que nos acerquemos cada vez más a tener un sistema más seguro y una operación que efectivamente ayude también a que los ciudadanos nos movamos con seguridad y con responsabilidad en el sistema. Agradecemos a la Institución Universitaria Pascual Bravo, al Metro de Medellín y a la Fundación Pascual Bravo y esperamos poder tenerlos en otros escenarios donde podamos seguir discutiendo, fortaleciendo y creando una movilidad más segura, donde todos seamos corresponsables y donde nos movamos seguros, tranquilos, pero sobre todo disfrutando nuestro entorno y nuestra ciudad. Feliz día para todos.